retro descelofaneando, Fiat G50 bis Freccia, Lodela Airfix escala 1.72. Este modelo es muy peculiar en algunos sentidos. Es la versión hecha en México por Lodela en su época de Mega, cuando tuvo que ponerse ese nombre por todos los problemas fiscales que cargaba, del viejo modelo de Airfix. La realidad, este avión estaba medio feíto. Los italianos de principios de la guerra hacían aviones realmente feos. Y era el menos popular del último catálogo de Lodela. De hecho, la razón por la que este modelo es tan especial es porque fue el último que se pudo conseguir en cualquier parte del país. Hubo una época en que Lodela se vendía hasta en las papelerías de los lugares más alejados. Pero eso fue cayendo y cayendo, crisis económicas, precios elevados, inflación, y este fue el último modelo que se podía conseguir en el país. De hecho, yo trabajaba consultor en recursos humanos en aquel entonces, y a donde fuera que fuera en el país en ese entonces, este era el único modelo que encontraba en las tiendas. Por eso mi colección creció tanto con este modelo. Tengo un montón de Fiat G50, porque no importa que fuera a Chihuahua o a Mérida, era el único que había en las tiendas. Y tenía una costumbre: después de salir de trabajar en la noche, pasaba por comida, usualmente un Sanborns, y ahí compraba un par de modelos y me ponía a ensamblarlos en la noche para relajarme del trabajo. Así que hubo una época en que ya solo se conseguía este. Pero bueno, la caja es la clásica caja de Mega en diferentes tonos de azul. Con la imagen del modelo medio reducida y que realmente no llamaba tanto la atención. Pero el diseño era así. Si se dan cuenta, el nombre a veces ni siquiera se alcanza a leer bien. Eran las épocas finales de Mega y ya su diseño no era tan bueno. En la contratapa, cosa rara porque ese es el único modelo que tiene contratapa de esa generación, viene cómo se debe de pintar el modelo. Este es uno de los modelos de la serie 1 de Airfix, algunos de sus modelos más viejos y más sencillos. El Boxer es Rob Cross, y si se dan cuenta es el clásico box art británico, donde la diagonal de la composición está cubierta por las alas del avión, ligeramente movidas con respecto a la diagonal del cuadro. Está un poquito elevado, con el primer plano ocupado por el fuselaje, como si el avión se acercara hacia nosotros. En el fondo, muy a la Turner, después de todo Bob Cross era inglés, un paisaje de nubes y donde apenas se alcanza a ver tierra por ahí, pasto, etcétera. El avión no se alcanza a ver muy bien detallado cómo está el color. Eso es lo malo del arte, que a veces descuidaba la espectacularidad para ser exacto. Por ejemplo, aquí el avión está volando a contrasol y toda la sombra ocupa este lado. Por lo tanto, los colores son más oscuros y no se ven los detalles. Un pequeño detalle que el box art británico no siempre cuidaba. Bueno, como veamos, en el lateral, el nombre del modelo, fabricantes y la clave. Ya no eran las claves RH o H, este era el 0001, el primer modelo de esa nueva época. Irónico que fuera el primero y termina siendo el último. De este lado, las características, un poco de la historia, las características, contiene un modelo de plástico de tal tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. El logo de Lodela, dice hecho en México, pero ya solo importaban las bolsas y el modelo ya se fabricaba en Inglaterra, incluyendo las calcomanías instructivo. El lado donde se ve muy claramente el nombre, la marca. Y de este lado el nivel 1, la escala y el tamaño del modelo, junto con la dirección del fabricante, Mega Grupo Industrial S.A. Amores. Es cuando ya estaba en Iztapalapa, cuando ya habían finalizado todas sus épocas de fabricación en Berlín, etcétera. Es triste. Como les decía. Y en la parte trasera, Fiat G50 bis, Freccia,
51 Stormo, 21 Grupo, Fuerza Italiana, 1941. Se ve que no entendían ya en ese entonces que Freccia era parte del nombre, pero bueno, ya eran las etapas finales del Odela y su calidad bajó mucho en ese momento. Una cosa peculiar es que traía las instrucciones de pintura, pero el Odela ya no fabricaba pinturas en esa época. De hecho, esa época fue muy triste porque prácticamente todos los fabricantes mexicanos de pintura, Scala y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, quebraron. Así que, y encima de todo, ya no se estaban importando pinturas. Así que conseguir los colores italianos auténticos era casi imposible en ese momento. Quizás esa fue una de las razones por las cuales no fue tan popular en ventas. El asunto es que estos colores tan típicamente italianos solo los hacía Humbrol en ese momento. Y como dije, no se conseguían. Así que era casi imposible pintarlo con estos colores. Vamos a ver el interior. Se resiste a salir. Muy bien. El instructivo de Mega. Descripción técnica del aparato real, una breve historia. Mega Grupo Industrial S.A., Amores 2030B, Colonia Acacias. Recomendaciones generales. Instrucciones para la aplicación de calcomanías. La explicación de pegar, transparente, parte alternativa, sin pegamento, sección de montado, porque este es el instructivo de Airfix, donde todas esas partes ya vienen representadas por sus cuadros. Por ejemplo, el cuadro negro significa que esta pieza se debe de mover, igual que los trenes de aterrizaje. Si se dan cuenta, el instructivo es muy sencillo, muy simple. El modelo tenía 26 piezas. Bueno, numeraba hasta la 29. Era un modelo sencillo de ensamblar. De hecho, lo que me gustaba de estos modelos era pintarlos, no tanto ensamblarlos. Y aquí viene una de las cosas más curiosas que nunca entendí de Mega Grupo Industrial. Viene la lista completa de toda la referencia de Humbrol. Todos los colores que Humbrol producía. Pero el Odela jamás importó a Humbrol. No sé para qué incluyeron este instructivo. O bueno, quizá tenían la intención o quizás llegaron a importar algunas pinturas, pero en realidad no se conseguían las pinturas Humbrol en México. Y el modelo, las calcomanías. Las calcomanías italianas de principio de la guerra con fondo blanco, la banda blanca para el Mediterráneo, las cruces de Saboya, las fachas dictorias para el fuselaje, la matrícula militar del Fiat y el número de la escuadrilla. Los códigos italianos eran 352, los primeros 3 eran el número de la escuadrilla, y que usualmente era de 8 aviones, 9 aviones, a veces hasta 10, y el número económico de cada aparato en la escuadrilla. Y cada escuadrilla se formaba en 4 escuadrillas formaban un grupo, y un grupo, a ver, ¿qué era? Sí, 4 escuadrillas formaban un grupo y 2 o 3 grupos formaban un Storm. Y el modelo. Los dos fuselajes. Un problema muy común con el Fiat es que ya venía con las aspas de la hélice estrelladas. En este habrá que pegársela. Siempre pensé en hacerle un molde para hacer la pieza de metal, porque es muy común este daño en los Fiat G50 del Odela. En general de Airfix, la rama principal con el motor. Si se dan cuenta, el motor está bien detallado. Este debe ser de los últimos modelos de la serie 1 fabricados en los 60. Esta cosita es pequeña. Es
Esto no es un capacete, esto es nada más un parabrisas. A los pilotos italianos de principios de la guerra increíblemente no les gustaban los aviones de cabina cerrada y tuvieron que revertir a los que solo tenían parabrisas. De hecho, el Fiat G50-1 era de cabina cerrada, pero el bis lo tuvieron que hacer nada más de parabrisas. Las alas, esas tienen un grave problema en la parte de abajo. Vienen mal moldeadas, pero yo creo que era el molde británico que ya se había maltratado mucho. Si se dan cuenta, el diedro es negativo, pero muy marcado. Había que corregir esto con mucho pegamento y unas pinzas. El cowling es para un bis. Los primeros Freccia, la primera serie, la prima serie, utilizaba un cowling más chiquito. Curiosamente, antes de este modelo, Lodeler produjo el Zero japonés, cuyo cowling estaba equivocado, pero estaba magnífico usar uno de esos cowlings para hacer un Freccia de la primera serie. El clásico piloto de Airfix, sin detalles. Una de las cosas que me gustan de estos modelos de Airfix es que si bien buena parte están resaltados, hay otras partes y hay otras piezas que ya están recesadas. Pese a ser tecnología de los 60, ya había recesión en algunas partes de los modelos. Y este era todo el interior de la cabina, un asiento. Lo que me gustaba era comprarme un yogur de esos que venían en cajas cuadradas y hacer la cabina con ese yogur cuando andaba de viaje. Uno de los trenes de aterrizaje y la última pieza que queda, una de las ametralladoras. Ahorita la voy a tener que guardar bien, no se vaya a convertir en alimento del monstruo de la alfombra.